La modalidad y su expresión: aserción, objeción, opinión, deseo y exhortación. Tema 21. La modalidad permite expresar la actitud del hablante ante el contenido del enunciado o ante el interlocutor. Gracias a ella, la lengua no solo informa, sino que también afirma, niega, objeta, opina, desea, ordena, aconseja o ruega. El tema exige distinguir modo verbal, modalidad, acto de habla y estructura sintáctica, porque no es lo mismo. Pues muchas modalidades se realizan mediante subordinadas sustantivas y subordinadas adverbiales, no solo mediante formas verbales aisladas. Primero vamos a hablar de la modalidad y su expresión. La modalidad es la categoría lingüística que manifiesta la posición del hablante ante lo dicho. No debe confundirse con el modo verbal, aunque este sea uno de sus recursos principales. El modo verbal es una categoría morfológica del verbo. La modalidad en realidad es cómo afecta al enunciado completo, todo esto, y se proyecta sobre la sintaxis, el léxico, la entonación, los marcadores discursivos y el contexto. Por ejemplo, podemos decir vendrá mañana, quizá venga mañana, ojalá venga mañana, ven mañana y vendrá mañana. Cada uno correspondería a una modalidad diferente. En estos ejemplos, el contenido proposicional es semejante, la venida de alguien mañana, pero cambia la actitud del hablante. Tenemos primero de aserción, después de duda, de deseo, de exhortación y de interrogación, ¿vale? Por eso conviene distinguir tres planos: el modo verbal, que en español hay tres modos solamente: indicativo, subjuntivo e imperativo. Existen otros en otras lenguas también. Después la modalidad: certeza, duda, deseo, obligación, etc. Y por último el acto de habla, es decir, la acción comunicativa realizada al hablar, ¿vale? La materialización de la lengua. Los factores de expresión de la modalidad son variados. El modo verbal opone formas como viene, venga y ven. Los tiempos verbales pueden adquirir valor modal, como en el futuro de probabilidad o el imperfecto de cortesía. Los adverbios modalizadores introducen certeza, duda, valoración o probabilidad. Después tenemos también otro sistema para transmitirlo, que son las perífrasis modales, que se hacen combinando un verbo conjugado y una forma no personal, y pueden expresar obligación, posibilidad o conjetura. Después, otro de los elementos ya es paralingüístico y sería la entonación, que nos permite diferenciar una afirmación, una pregunta o una exclamación. Tenemos también otro de los mecanismos, los marcadores discursivos, que refuerzan o matizan la actitud del hablante, y de forma especialmente importante para este tema, nos permite codificar mediante oraciones subordinadas la modalidad también. Otro ejemplo: si decimos serán las 5, aquí el futuro no señala un tiempo posterior, sino una probabilidad. Entonces, esta forma verbal sí que tiene una carga de modalidad. Querría pedirle un favor. Aquí el condicional funciona como una forma de cortesía y lo que hace es atenuar la petición. Creo que tienes razón. Frente a no creo que tengas razón, la modalidad de opinión se expresa primero mediante una subordinada sustantiva, cuyo modo verbal es el indicativo, mientras que después, en la segunda, se expresa mediante una subordinada sustantiva, cuyo verbo subordinado está en subjuntivo. Vamos a hablar ahora de la aserción.
La aserción consiste en presentar un contenido como verdadero, válido o asumido por el hablante. Es la modalidad característica de las oraciones declarativas o enunciativas, aunque puede combinarse con otros valores expresivos. El examen empieza a las 9. La aserción puede ser afirmativa o negativa. El examen empieza a las 9 o el examen no empieza a las 9, ¿vale? Simplemente. Son las dos categorías. Las oraciones asertivas suelen aparecer en indicativo, modo que presenta el contenido como real, constatado o asumido. Sin embargo, la aserción no depende solo del modo verbal, también intervienen los verbos de comunicación, los marcadores discursivos, la polaridad y la estructura subordinada. Los verbos de aserción introducen contenidos afirmados, declarados, confirmados, reconocidos o negados. Entre ellos destacan el verbo afirmar, el verbo declarar, asegurar, sostener, confirmar, certificar, todos estos verbos. Y algunos ejemplos serían: el testigo afirmó que había visto al acusado, o el profesor confirmó que el examen sería el lunes, o el alumno negó que hubiera copiado. En estos casos, la modalidad asertiva se articula mediante una subordinada sustantiva. La oración principal contiene el verbo que marca la actitud del hablante o del sujeto. La subordinada expresa el contenido afirmado, confirmado o negado. Esta estructura es esencial en el tema porque muestra que la modalidad no se reduce a palabras aisladas y puede organizar toda una construcción compleja. Debe distinguirse la aserción simple de la aserción combinada con otras modalidades. Una oración exclamativa puede mantener valor asertivo, pero añade intensidad afectiva también. Una interrogativa, en cambio, normalmente no afirma el contenido, sino que solicita información. Entonces, estas dos no serían tan compatibles. Los marcadores discursivos de aserción normalmente lo que hacen es reforzar el compromiso del hablante con lo que está diciendo. En efecto, desde luego, por supuesto, ciertamente, efectivamente, evidentemente, todos estos. Otros marcadores atenúan la fuerza asertiva y aproximan la oración a la modalidad epistémica, que serían probablemente, al parecer, según parece, por lo visto y quizá. La negación afecta también a la aserción. No se limita a invertir una afirmación, sino que modifica la polaridad del enunciado y puede tener distinto alcance, sobre todo la oración sobre un constituyente concreto. Juan no ha venido, ¿vale? Tenemos un tipo de negación que es la negación contrastiva o correctiva, ¿vale? Que sería: no vino Juan sino Pedro. Y sería la estructura típica de no uno sino otro, ¿vale? Por eso se llama correctiva. Los principales términos de polaridad negativa son no, nunca, jamás, nadie, nada, ninguno y tampoco. En español es normal la concordancia negativa, por la que dos elementos negativos no se cancelan, sino que refuerzan la polaridad negativa. No vino nadie, ¿vale? En otras lenguas no es así. No dijo nada, nunca había visto nada semejante, por ejemplo. La objeción. La objeción expresa oposición, reserva, limitación o desacuerdo frente a una idea anterior, explícita o implícita. No siempre equivale a negar por completo una proposición. Muchas veces la matiza, la restringe o la contrapone a otra consideración. Ejemplo: es una pregunta interesante, pero resulta inviable. O ejemplo número 2: aunque tiene razón en parte,
falta justificar la conclusión. La objeción se expresa mediante marcadores contraargumentativos, negación, estructuras adversativas y, sobre todo, subordinadas concesivas. Esta última vía es fundamental porque permite formular un obstáculo que no impide la validez de la oración principal. Los marcadores de objeción pueden ser adversativos, contraargumentativos o restrictivos. Entre los primeros destacan pero, más, si no y aunque. Entre los segundos, sin embargo, no obstante, ahora bien, con todo, aún así. Y entre los restrictivos tenemos en parte, hasta cierto punto, salvo que, excepto y si bien. Algunos ejemplos serían: el argumento es sólido, sin embargo, necesita más ejemplos. ¿Vale? Sin embargo, eh, sería un marcador adversativo, ¿vale? La explicación es válida hasta cierto punto. Otro ejemplo. Las oraciones adversativas expresan oposición entre dos miembros coordinados. Pueden ser restrictivas cuando el segundo miembro limita al primero o exclusivas y correctivas cuando se niega un elemento para sustituirlo por otro. Quería ir, pero estaba enfermo. Adversativa, restrictiva, el segundo miembro limita la realización del primero. No estudia medicina, sino filología. Esta es correctiva, ¿vale? Adversativa, correctiva. Se niega una opción y se sustituye por otra. En estos casos, sino exige normalmente una negación previa. No vas a decirlo con una positiva. Las concesivas expresan un obstáculo, dificultad o reserva que no impide lo afirmado en la principal. Se introduce mediante nexos como aunque, aun cuando, si bien, pese a que, por más que, por mucho que. Aunque estaba cansado, siguió trabajando, a pesar de que estaba enfermo, acudió al examen. Por mucho que insistas, no conseguirás tu objetivo. El modo verbal en las concesivas es especialmente significativo, porque con indicativo el hablante expresa el hecho como real, conocido o asumido, y con subjuntivo lo presenta como hipotético, posible, no verificado o irrelevante para la conclusión. Por ejemplo, aunque llueve, saldremos, ¿vale? Aquí la lluvia se presenta como algo real. Y el segundo, aunque llueva, saldremos, aquí la lluvia se presenta como una posibilidad. Y esta diferencia permite conectar la objeción con la modalidad epistémica y con la subordinación adverbial, pues el modo verbal no solo sitúa temporalmente el proceso, sino que expresa el grado de compromiso del hablante con la realidad del obstáculo mencionado. Vamos a ver las de opinión. La opinión expresa una valoración subjetiva, una creencia, una interpretación o un juicio. Se sitúa entre la aserción y la modalidad epistémica, porque el hablante puede presentar el contenido como verdadero, probable, discutible o simplemente valorarlo desde una perspectiva personal. Creo que tiene razón, me parece que el análisis es correcto. Las fórmulas de opinión suelen construirse con verbos de pensamiento, o también se les puede llamar verbos de opinión, ¿vale? Y verbos de juicio. Creer, pensar, considerar, estimar que, suponer que. También son frecuentes expresiones parentéticas o marcadores discursivos. En mi opinión, a mi juicio,
desde mi punto de vista, a mi modo de ver, según me parece. La opinión se formula muy a menudo mediante subordinadas sustantivas. En estas construcciones, el verbo principal introduce la actitud mental o valorativa, mientras que la subordinada contiene el contenido opinado. Pienso que deberíamos revisar el argumento. Me parece que la conclusión es precipitada. El modo en la opinión es uno de los puntos esenciales. Con verbos de opinión en forma afirmativa suele aparecer indicativo, porque el hablante presenta el contenido como asumido. Creo que tienes razón, pienso que vendrá mañana. Con negación, duda o falta de compromiso aparece frecuentemente el subjuntivo. No creo que tengas razón, dudo que sea cierto, no pienso que esa solución sea adecuada. La alternancia entre indicativo y subjuntivo no es mecánica, depende del grado de compromiso del hablante con la verdad. Por eso pueden aparecer matices como los siguientes. No sabía que era tan grave. El hablante presenta el hecho como real. No sabía que fuera tan grave. El hablante se presenta desde una perspectiva no asumida de los hechos. La expresión de la opinión conecta, por tanto, la modalidad, la subordinación sustantiva, el modo verbal y también la cortesía discursiva. En textos argumentativos resulta especialmente relevante, pues permite introducir tesis, matices y este tipo de cosas, ¿vale? El deseo. El deseo expresa que el hablante presenta un contenido como querido, esperado o anhelado, no como un hecho realizado. La modalidad desiderativa se relaciona estrechamente con el subjuntivo, porque este modo permite presentar el contenido como virtual, posible, hipotético o no actualizado. Ojalá aprueben todos, que tengas suerte. Los recursos lingüísticos para expresar deseo son variados. Pueden emplearse partículas desiderativas, como ojalá, construcciones con que más subjuntivos, verbos como querer, desear, esperar, preferir, y fórmulas exclamativas de valor desiderativo. Deseo que todo salga bien, espero que llegues pronto. En la mayoría de estos casos aparece una subordinada sustantiva en subjuntivo. La oración principal expresa el deseo, la subordinada contiene el estado de cosas deseado. Por ejemplo, quiero que me escuches. Espero que el resultado sea justo. También existen oraciones desiderativas independientes que están directamente ya introducidas por ojalá, que, quién o sí, ¿vale? Y sería más mm, mezclada con el uso exclamativo, por ejemplo. Ojalá venga mañana, que tengas un buen viaje. ¿Con quién? Frases tipo, ¿quién pudiera viajar a las Islas Canarias, por ejemplo? O con sí. Si estuviera allí, o si lo hubiera sabido. Es conveniente distinguir entre el deseo posible e irreal o no cumplido. La diferencia se expresa mediante el tiempo y el modo verbal. Ojalá venga mañana, ¿vale? Es un deseo posible o abierto. Y ojalá hubiera venido ayer. Es un deseo irreal o no cumplido. La modalidad desiderativa muestra de forma clara que el subjuntivo no es sólo un modo dependiente de nexos, sino un recurso para presentar contenidos como no realizados, esperados, deseados o contrarios a la realidad. La exhortación. La exhortación busca influir en la conducta del receptor.
Incluye órdenes, ruegos, consejos, advertencias, instrucciones, permisos e invitaciones. A diferencia de la aserción, no se orienta principalmente a describir un estado de cosas, sino a provocar una acción o una actitud en el interlocutor. Cierra la puerta, no lleguéis tarde. El recurso más característico es el imperativo, pero la exhortación no se agota en el imperativo simplemente. También se expresa mediante subjuntivo exhortativo, perífrasis de obligación, mm, infinitivos instructivos, futuros de mandato, eh, interrogativas de cortesía también, enunciativas con valor directivo y subordinadas sustantivas introducidas por verbos de rogar, de mandar o de pedir. Algunos ejemplos serían: ven aquí. Este es el imperativo directo, ¿vale? Que pase el siguiente. Este es el que seguido de subjuntivo, el llamado subjuntivo exhortativo. Tienes que estudiar. Esto es una perífrasis de obligación de toda la vida, ¿vale? No fumar. Esto es y se llama infinitivo instructivo y es el que aparece en algunas instrucciones también. No matarás. Es un futuro de mandato. ¿Puedes cerrar la ventana? Esto es una interrogativa con valor de petición. Ahora mismo te sientas. Y esta es una enunciativa con valor imperativo. La exhortación indirecta se formula con frecuencia mediante subordinadas sustantivas dependientes de verbos como pedir, rogar, ordenar, aconsejar, exigir, prohibir, recomendar o suplicar. Te pido que cierres la puerta. Le ordenó que saliera. Te aconsejo que revises el texto. Se prohíbe que los alumnos salgan antes de tiempo. Estas construcciones son fundamentales para el tema porque muestran que la modalidad exhortativa no depende solo de la forma imperativa, sino también de una estructura sintáctica compleja en la que la principal codifica la fuerza elocutiva y la subordinada expresa la acción solicitada. Las oraciones exhortativas pueden ser afirmativas o negativas. En español, la negación del imperativo se expresa mediante el subjuntivo. Ven o no vengas, decid la verdad o no digáis mentiras. La exhortación se relaciona además con la cortesía lingüística. Un mandato directo puede suavizarse mediante interrogativas, condicionales o fórmulas de agradecimiento o expresiones impersonales. Vamos a hablar ahora del papel de la subordinación en la expresión de la modalidad, que es uno de los temas centrales. En muchos casos, eh, el uso de la modalidad se realiza mediante estructuras subordinadas, especialmente subordinadas sustantivas, y las llamadas subordinadas adverbiales concesivas. En la aserción, los verbos de decir o confirmar algo introducen subordinadas sustantivas que contienen el contenido afirmado. En la opinión, los verbos de pensamiento o juicio introducen el contenido valorado directamente y se hace en modo indicativo. En el deseo, los verbos desiderativos seleccionan subordinadas en subjuntivo, ¿vale? Deseo que apruebes. En la exhortación, los verbos de mandato, ruego o consejo introducen la acción que se pretende provocar. Te pido que esperes. Y en la objeción, las concesivas introducen una dificultad que no anula la principal. Vamos a hablar ahora de la proyección didáctica, y es que en educación secundaria y bachillerato este tema permite trabajar
la diferencia entre forma gramatical y la intención comunicativa. El alumnado debe comprender que una misma forma puede adquirir valores pragmáticos distintos según el contexto. Esto lo van a aprender y van a aprender las tipologías también. Desde el punto de vista metodológico, conviene trabajar la modalidad con textos reales. En textos argumentativos se pueden identificar marcadores de aserción, objeción y opinión. En textos instructivos, formas de exhortación. En textos literarios o conversacionales, fórmulas desiderativas también. Y esto es importante, todo este tema, como conclusión, ya que su estudio muestra que la lengua no solo transmite información, sino que también afirma, matiza, valora, desea e influye en la conducta del receptor. De modo especial, muchas modalidades se articulan mediante subordinadas, lo que convierte este tema en un puente entre sintaxis, semántica y pragmática.